Somos lectores, formamos escritores. El primer módulo, voces que cuentan. En este primer módulo vamos a acercarnos a las relaciones que existen entre tres de los pilares fundamentales del arte literario: el narrador, el relato o la historia y el lector. En su curso de literatura europea, en el que analiza las mejores o muchas de las mejores novelas de la modernidad, el escritor de origen soviético, el escritor norteamericano Vladimir Nabokov, escribió en la introducción un párrafo que se ha convertido en una suerte de referente acerca de ese misterio que es la literatura. Dice el párrafo: la literatura no nació el día en que un chico llegó corriendo del valle Neandertal, gritando el lobo, con un lobo gris pisándole los talones. La literatura realmente nació el día en que un chico llegó gritando el lobo, sin que lo persiguiera ningún lobo. El que el pobre muchacho acabara siendo devorado por un animal por haber mentido tantas veces es un puro accidente. Entre el lobo de la espesura y el lobo de la historia increíble hay un centelleante término medio. Ese término, ese prisma, es el arte de la literatura. En este párrafo, que espero lean con mucha atención, se encuentra encerrado la esencia del arte literario. No es el asunto de la verdad como tal, no es el presentar un hecho verídico tal cual, sino la ficción, desde la invención, desde, si se quiere, el engaño. Como dirá más adelante Nabokov, el escritor es un gran embaucador. Si ya leyeron el párrafo, lo que van a encontrar ahí, sobre todo, es el núcleo de toda invención literaria, es decir, la verosimilitud. Ese enfrentamiento que encontramos entre el lobo real y el lobo imaginario es el planteamiento que supone verdad versus verosimilitud. Nabokov dice: la literatura es invención, la ficción es ficción. Calificar un relato de historia verídica es un insulto al arte y a la verdad. Todo gran escritor es un embaucador, como lo es la architramposa naturaleza. Es la verosimilitud la esencia del arte literario. ¿Qué es la verosimilitud? No es otra cosa que hacer creíble una mentira. Eso es la verosimilitud en pocas palabras. Es un pacto que se establece entre el escritor y el lector. Un pacto que debe sostenerse a todo lo largo del relato, de la novela, de la historia, y se establece según unas leyes y unas condiciones. Cuando, por ejemplo, en ese libro maravilloso, fundacional, que es La Metamorfosis, Franz Kafka nos dice, en la frase inicial, con una puerta que se abre a una dimensión maravillosa, comillas: una mañana, después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Esa frase inicial establece con el lector un pacto que le está diciendo: a partir de este momento, cualquier cosa puede suceder. ¿Está dispuesto a creerme? Si está dispuesto a creerme, vámonos juntos de la mano y empecemos. A partir de ahí, cualquier cosa es posible. Pero ese pacto tiene que sostenerse hasta el final del relato.
es el pacto de la verosimilitud. Hacer verdad, hacer creíble, hacer, entre comillas, real, una mentira cualquiera. No importa de cuál sea el talante, no importa de qué dimensión sea, no importa qué tan absurda, qué tan disparatada sea, si se plantea el acuerdo con el lector, cualquier idea, la más loca, puede funcionar dentro de la historia. Por supuesto, según unas leyes y unas condiciones que establezca ese pacto. El escritor, en función de sostener ese pacto con el lector, el narrador, toma una serie de decisiones. Ese es su trabajo, tomar una serie de decisiones, establecer una serie de decisiones en función de mantener ese pacto de la verosimilitud. Porque finalmente escribir no es otra cosa que un proceso de toma de decisiones. Vamos a comenzar entonces a ver algunos de los elementos que supone esa toma de decisiones, es decir, las características de ese pacto que establece el narrador con el lector y, por supuesto, que pasa a través de la historia. Empecemos con las formas de contar. El escritor, antes que escribir su primera palabra, debe hacer una serie de planteamientos. Por ejemplo, ¿cómo puedo? ¿Cómo quiero? ¿Cómo sería conveniente? ¿Qué sería lo más apropiado para presentar la historia? Una historia cualquiera. En otros módulos ustedes seguramente conocerán la manera de estructurar la historia. En este vamos a hablar de las formas de contarla. Una presentación de la historia. Hay varias alternativas. La más convencional, la general, es aquella que, por supuesto, supone una presentación lineal, siguiendo el orden lógico, cronológico de los acontecimientos. Es decir, esa estructura normal que supone comenzar con una presentación, una introducción, continuar con unas peripecias, un nudo y una solución o desenlace. Esa forma lineal, que es la más, digámoslo así, ortodoxa, es muy útil, por ejemplo, cuando se trata de acercarse a públicos infantiles, especialmente primeros lectores o lectores en sus primeras etapas de formación. Existe la posibilidad de presentar la historia en lo que se denomina in media res, que es no otra cosa que comenzar por la mitad o comenzar por el evento más alto, de mayor intensidad de la historia, para después dar marcha atrás, retomar y volver hacia adelante. Miremos rápidamente algunas que tienen que ver con, por ejemplo, algunos ejemplos con la con la presentación de manera lineal. La bruja de la montaña, me voy a referir a algunos de los libros que ustedes tienen en su plan para el concurso. La bruja de la montaña de Gloria Cecilia Díaz, si lo recuerdan bien, es una historia presentada de manera absolutamente lineal, o Ana está furiosa, otra historia presentada de manera totalmente lineal, porque precisamente están destinadas a a lectores de primeras etapas de formación, y por supuesto es necesario no complicar demasiado la estructura. No obstante, veamos una novela como El mordisco de la medianoche, Francisco Leal Quevedo, que cumple con la característica de in media res. Arranca esta novela precisamente por el momento de mayor intensidad, el punto de giro, como se dice en la estructuración de guiones, que es el definitivo para que la historia se desarrolle. Cuando lo lean, espero que lo hagan, van a encontrar a qué me refiero. Pero les voy a introducir someramente. El personaje se ve en medio de una balacera, un personaje infantil se ve en medio de una balacera que no
sabemos a qué responde. La balacera es el punto que obliga, es el momento que obliga a la familia, al personaje, a huir de su sitio de origen. En el desarrollo posterior del libro vamos a encontrar cuál es el origen de esa circunstancia y en qué deriva. Es decir, la novela, la estructura de la novela está contada partiendo o comenzando por la mitad de la historia. La cíclica es esa estructura que comienza por el final y termina por el comienzo, es decir, termina con la circunstancia última o comienza con la circunstancia última y termina con esa misma circunstancia, estableciendo entonces una estructura cíclica de la historia. Es el caso, por ejemplo, de La luna en los almendros, de Gerardo Meneses, una novela en la que los personajes comienzan situados en un punto presente, echan hacia atrás de la historia el relato y retornan a ese punto inicial. Eso es, digamos, la estructura cíclica. Esa es la estructura alternada. De aquí en adelante empiezan estructuras un poco más complejas que suelen ser más convenientes para lectores con un grado de formación mayor, lectores un poco más formados, lectores con más pericia, y supone que puedan comprender el juego estructural que el escritor propone. Es la estructura alternada, por ejemplo, que supone, fácilmente lo digo, dos historias en las cuales vamos desarrollando capítulo tras capítulo o escena tras escena cada una de ellas. La fragmentada es una estructura, digámoslo, desestructurada o en apariencia desestructurada. No es fácil este tipo de estructuras, pero ha sido muy manejada en el contexto de la novelística moderna. Pensando en algunos autores, no propiamente literatura infantil, pero de referencia para comprender este tipo de estructura, recuerden ustedes Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Recuerden ustedes Rayuela, de Julio Cortázar. Entre otras varias novelas de la literatura hispanoamericana, hacen precisamente una presentación de la estructura a partir de fragmentos en aparente desorden que terminan al final componiendo toda la estructura en el mapa mental del lector. Las simultáneas es muy similar a la alternada, solo que en las simultáneas supone comenzar con varias líneas de relato o varias historias y irlas desarrollando a lo largo del libro. Es muy interesante, por ejemplo, encontrar esa estructura en este libro, El festín de la muerte, que fue premio Gran Angular en España, de Jesús Díez de Palma. Es un libro que versa sobre las consecuencias de la guerra en una serie de personajes jóvenes en diferentes países de Europa. El autor comienza en sus primeros capítulos presentando la circunstancia normal de los personajes, 6 o 7 personajes, y a lo largo del libro, en sus diferentes capítulos, va desarrollando simultáneamente todas las historias, cuyo único nexo es estar en una misma circunstancia histórica de gran trascendencia para la humanidad, como fue la Segunda Guerra Mundial. Existe una estructura mucho más compleja aún, que es la estructura, las estructuras enlazadas. No son muchos los libros que hay de ese talante, pero sí hay unos muy importantes. Vamos a pensar lo que sucede con, por ejemplo, Las Mil y Una Noches. Ese personaje Sherezada, que es una suerte de metáfora del escritor, va tomando noche tras noche, historias tras historias, que se van prolongando durante un largo periodo de tiempo y cuya única relación es en realidad el narrador que cuenta. Es, por ejemplo, una estructura que yo usé en una de mis novelas, que alguna vez espero lean, se llama El Club de los Somnolientos. Una novela que está estructurada con base en una serie de relatos entrelazados. Es una estructura también que se encuentra, por ejemplo, en libros como, bueno, vamos a ver, el de Cameron, etcétera, que son libros en los que uno puede encontrar eso que llamamos las matrioscas, historias que están dentro de historias, que están dentro de historias, que están dentro de historias, etcétera,
O la caja china, que supone una historia que deriva en otra historia que comienza y que termina con el comienzo de otra historia, que a su vez termina con el comienzo de otra historia, etc. Esas historias entrelazadas son unas estructuras muy, muy interesantes, pero mucho más complejas para que los lectores las comprendan. Esa presentación de la historia es una decisión que el escritor toma. Cuando ustedes piensen en contar su historia, piensen en estas posibilidades. Son formas de contarla, formas de presentarla, aunque tengan en cuenta esto. Toda historia tendrá un comienzo, un nudo y un desenlace, de acuerdo al análisis aristotélico, todas. No obstante, la manera de presentar la historia, lo que llamamos en lingüística la macroestructura de la historia, puede tener estas características cualquiera. Otra de las formas de contar es la forma de la expresión. Cómo yo, dependiendo de la historia y dependiendo del lector que tenga en mente, tomo una decisión acerca de la forma. Cuando hablo de la forma, estoy hablando de aspectos formales del lenguaje para contar mi historia. Ágil, atendiendo todas las estructuras simples, sencillas, que son muy apropiadas para textos, historias, relatos, para primeros lectores, como esta, por ejemplo. Una historia contada de manera lineal, con frases muy limpias, frases sencillas de sujeto, verbo y un predicado elemental. Toda la historia está contada en esos términos. Dependiendo de la historia, puede ser más lenta, más minuciosa. Esta historia, en la que el personaje va relatando características de ambientes, de personajes, de sentimientos, etc., se detiene con mucha minuciosidad en cada uno de esos detalles, hace de esto una forma de expresión lenta, compleja, que exige un lector mucho más paciente, un lector con mucho más, motivación y con mucho tiempo también. Hay lecturas especializadas, por ejemplo, que están enfocadas a un determinado público y determinado, además, perfil de ese público. Es decir, no solamente una característica global del público, sino unas características muy específicas. Es importante que ese tipo de historias, en particular, tengan muy bien definido el perfil del lector. Existe, por ejemplo, la forma coloquial. La coloquial alude a una especie de transcripción del habla cotidiana. Por ejemplo, veamos una novela como Era como mi sombra, de Pilar Lozano. Pareciera el testimonio de un personaje tomado directamente y transcrito en la novela. Recurre a una serie de giros coloquiales, a una serie de expresiones populares. Está contado de manera muy ágil, sencilla, no obstante coloquial, porque es una transcripción del habla de un personaje con un determinado perfil cultural y con una determinada visión del mundo. Además, inmerso en una circunstancia de profunda violencia que hace que su expresión resulte a veces muy cruda, tal como si un personaje nos estuviera testimoniando su propia vida. Era como mi sombra, de Pilar Lozano. Hay algunas de carácter poético. Por ejemplo, algo como, veamos, Genaro Maro Blanca, La princesa y el rey pez, que son novelas que tienen un marcado acento poético en donde la expresión atraviesa, digámoslo así, hacia el lector a partir de imágenes muy enriquecidas, evocadoras, llenas de color, llenas de imaginación, que hacen que el relato fluya de una forma muy suave, muy cercana a la poesía. Para contar, tenemos entonces una serie de recursos. Unos recursos, de nuevo, de carácter lingüístico.
la descripción. Ustedes lo saben y lo han aprendido en sus libros de lenguaje, de español. No es otra cosa que contar con palabras, pintar con palabras lo que se ve, describir personajes, sus detalles, sus características físicas, emocionales, describir ambientes, el entorno como se ve, la percepción del entorno, describir movimientos, etc. La relación de acciones, relatar hechos, sucesos uno tras otro, seguidos, enlazados cronológicamente, explicar eventos, explicar comportamientos, explicar sucesos, dar desde el narrador una presentación, una percepción, una opinión o simplemente una ilustración para que el lector entienda mejor, hacer un resumen, por ejemplo en párrafos en los que es necesario sintetizar secuencias de tiempo muy prolongadas o eventos muy complejos, conviene en unos párrafos o en un párrafo sintetizarlo, condensarlo de manera que se haga un resumen. La elipsis, que es todo lo contrario, es suprimir sobreentendidos, es suprimir algunos eventos, es suprimir algunas circunstancias, cosas que ya se han dicho y que no es necesario volver a repetir. Si un personaje se levanta todas las mañanas y va a la mesa y toma su desayuno, hay que decirlo una vez, no hay que decirlo cada vez que el personaje se levanta, o no hay que decir que todos los días el personaje se levanta. Por pura elipsis, el lector lo entiende. Los diálogos, por supuesto, establecer los diálogos como una manera de transcribir el habla de los personajes. Esto hace parte de digamos, de las posibilidades de la literatura más atractivas, muy cercanas, por supuesto, al guión y a la pieza teatral. Y algunos recursos narrativos como el de la memoria afectiva que son muy útiles a la hora de enriquecer el relato. Cuando hablamos de memoria afectiva estamos hablando de esa posibilidad que tiene el narrador de, a partir de una circunstancia específica de memoria de un personaje o de sí mismo, dar marcha atrás y contar una pequeña historia o una historia pertinente con la historia central. Eso es algo que ustedes van a encontrar como el mejor ejemplo en el famoso En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. ¿Recuerdan? Si no lo han leído, léanlo, como una gran novela, una de las mejores y más profusas e intensas novelas de la modernidad. En busca del tiempo perdido ocurre parte de un suceso de memoria afectiva, un hombre que moja una magdalena, la prueba y empieza a recordar una cantidad de circunstancias de su vida que dan para hacer una novela de 7 grandes volúmenes, fundacional y de referencia para cualquier escritor. Y el tiempo psicológico. El tiempo psicológico es ese recurso que nos permite estructurar en unas páginas, 100, 200, 300 o 5 o 10 páginas, un gran acontecimiento que ha sucedido a lo largo de muchísimo tiempo, o bien condensar un acontecimiento muy pequeño y dilatarlo a lo largo de muchísimas páginas. Ese juego del tiempo psicológico lo describe muy bien Vargas Llosa y lo usa muy bien. Es otro de los recursos narrativos que debe tener en cuenta un escritor. Yo sé que esto que estamos hablando lo estamos mirando hacia vuelo de pájaro, pero sería muy interesante que pudieran ustedes identificarlos en las diferentes lecturas que han venido haciendo. Ahora bien, estos son recursos que deben alternarse, deben imbricarse, deben tejerse de manera armónica, cadenciosa, amable, para que el lector avance en el relato. Por eso es una de las formas de contar. No son excluyentes, por el contrario, son recursos que debemos poner en juego de manera hilada, de manera tejida,
para que podamos contar una historia de la mejor manera. Recuerden que el propósito de un escritor es contar una buena historia de una manera muy buena, es decir, contar bien una buena historia. Para eso, este tipo de recursos. Ahora bien, el escritor tiene que también tomar una posición frente al relato y frente al lector. Conviene hacerlo, porque el relato tendrá unos ecos posteriores que van a incrustarse, digámoslo así, en la experiencia del lector. Por eso es importante que el escritor tenga una postura frente a lo que cuenta. Bien objetivo, es decir, que procura simplemente mostrar los hechos sin involucrarse, o crítica, una postura que supone que el escritor frente a lo que está narrando tiene una mirada muy específica que lo lleva a cuestionarla, o una intención didáctica, por ejemplo, lo cual es perfectamente lícito, toda vez que además en el contexto de la literatura infantil y juvenil estamos hablando de un público lector en formación en todas sus dimensiones. Por tanto, esa actitud o postura didáctica es pertinente, o bien irónica, mordaz, burlona si se quiere, o totalmente ingenua, porque dependerá también de las definiciones del narrador como personaje, ya veremos eso, o declaradamente divertida, cargada de humor, llena de desparpajo, que supone con frecuencia una posibilidad de acercamiento a los lectores más jóvenes. Continuando con el módulo Voces que cuentan, veamos las voces del narrador. Contrario a lo que se piensa en general, el narrador, atención a esto, es el primer personaje que el escritor tiene que crear. Es un personaje el narrador. Es un descubrimiento que hace patente Mario Vargas Llosa en uno de sus libros más útiles cuando se quiere aprender a escribir, Cartas a un joven escritor. Un narrador es un ser hecho de palabras, no de carne y hueso como suelen ser los autores. El narrador, vive solo en función de la historia que cuenta y mientras la cuenta. Ese narrador es, por tanto, un personaje con una serie de características que el escritor tiene que definir. Hace parte de su trabajo de tomar decisiones para contar las historias. Es un personaje con unas características cuya existencia está limitada a la historia que cuenta. Veamos, por ejemplo, algunas características. Primero, es el resultado de un desdoblamiento controlado. ¿A qué aludo con esto? Cuando el escritor asume su trabajo de desarrollar una historia, tiene que entrar en ese personaje que es el narrador y desde ahí contarla. Cuando esté haciendo su trabajo, tendrá que ser ese personaje. Cuando deje de hacerlo, podrá volver a su circunstancia vital, a su vida normal y corriente, desdoblándose cada vez que tiene que sentarse a proseguir con su trabajo. Y debe ser de manera controlada. A tal punto controlada que tiene que tener muy clara una serie de definiciones, de características de ese personaje que es el narrador, ese personaje que está hecho de palabras. Entre otras, una de las primeras características es definir el punto de vista espacial. Es decir, el narrador, en relación con la historia y con el lector al que se la cuenta, en dónde está literalmente parado, ubicado. Si es un narrador que todo lo puede ver, que todo lo sabe, que puede introducirse en la psiquis, en las emociones, en el alma, en el cerebro de todos los personajes, en las explicaciones del mundo que está creando, etc.,
es un narrador de carácter omnisciente y por lo general está asociado a la tercera persona del singular o del plural, es decir, a la tercera persona gramatical, a él, ella, eso, esto, o ellos, o ellas, estos o estas. Es con frecuencia el punto de vista más frecuente en la novelística moderna, en el cuento moderno, en el relato moderno. Tiene varias posibilidades, ese narrador omnisciente porque lo conoce todo su mundo y lo controla, y lo explica, y lo desarrolla, puede tener diferentes alcances. Cuando se dice que un narrador omnisciente es subjetivo, es porque es capaz no solamente de involucrarse con sus personajes, con el alma, la esencia de cada uno de sus personajes y de los eventos que cuenta, sino que además puede lanzar juicios de valor, análisis críticos, explicarlo desde su propio conocimiento, opinar, etcétera, desde su propia subjetividad. Es por tanto un narrador omnisciente subjetivo. Es parcial cuando, por ejemplo, opta por solamente un personaje como centro de su atención. Ese personaje es el personaje que él conoce a profundidad y se adentra en su corazón, en su psiquis, en su vida, pero es ajeno al resto de características personales de los otros personajes. Es por tanto un narrador omnisciente parcial y narra desde el hombro del personaje que cuenta, del personaje que él ha definido como protagonista o testigo, etc. Ve todo lo que él ve, siente todo lo que él siente y nos lo cuenta. Y existe el personaje objetivo o cero, el narrador objetivo o cero, que es el narrador omnisciente que solamente ve, sin poder involucrarse en el cerebro, en el corazón, en el alma de los personajes, ni uno ni de varios, solamente cuenta cómo se comportan, cómo los sucesos se presentan, y es lo que llamamos el narrador omnisciente objetivo o el narrador cero, que es, digamos, una pretensión muy perseguida por muchos de los grandes narradores contemporáneos. Es, por ejemplo, fue un aporte, por ejemplo, de la literatura rusa, de la literatura norteamericana, Chekhov, Hemingway, Faulkner, etc., y que encontraron eco, por supuesto, en muchos de nuestros narradores. Ese narrador objetivo o cero es un narrador que solamente cuenta lo que ve desde la tercera persona, lo que observa, sin explicárselo, sin opinar, sin adentrarse en la naturaleza interna de los personajes, ni en la fenomenología de los eventos de la realidad. Existe el narrador personaje o primera persona. Es cuando el narrador se involucra en la historia y se convierte en un personaje, bien en el protagonista, y por lo tanto conocerá todos los vericuetos emocionales, mentales de ese protagonista y de ahí narrará, o bien como testigo, lo que supone que participa de los eventos, pero no como personaje central y sigue hablando en primera persona, o bien como periférico, que es una alternativa que supone, por ejemplo, introducir una historia, alejarse posteriormente y dejar que la historia cuente. No obstante, el narrador nos ha introducido de manera personal como un personaje que de pronto se involucra y después desaparece. Es algo, por ejemplo, que ocurre en esta hermosísima novela de Gonzalo Moure, Musiki. El narrador, espero que la lean, el narrador es un narrador tipo periférico que comienza introduciendo la historia de primera persona, pero deja posteriormente que los personajes y la historia se cuenten por sí mismos, digámoslo así, y él aparecerá como una especie de anclaje en la realidad sin involucrarse como personaje de la historia y no obstante narrándola desde primera persona como un narrador periférico. Existe el personaje narrador o narrador ambiguo,
que no es muy frecuente en la literatura y que por lo general está definido en segunda persona. No es lo mismo que cuando el personaje narrador está dirigiéndose a otro personaje de la historia, sino cuando el narrador, sin aparecer dentro de la historia, habla, al parecer, con el lector o con sus personajes desde un nivel de abstracción que no es muy concreto. Ese personaje ambiguo suele ser de muy difícil manejo y con frecuencia es muy complicado de manejar a lo largo de muchas páginas. Existe un recurso muy interesante que es el del monólogo interior. Es un punto de vista que supone que el narrador está, digámoslo así, espacialmente expuesto desde su interior y deja que la memoria personal, sus, digámoslo así, devaneos emocionales, su decurso espiritual se plasme a lo largo de la historia. Ese monólogo interior es muy apetecido por los narradores cuando quieren darle un carácter de verosimilitud a una circunstancia que es disparatada. Es muy útil, pero también muy riesgoso de manejar, porque con frecuencia puede terminar en una historia desestructurada. Definir estos puntos de vista espacial hacen parte de la definición del personaje narrador. El punto de vista temporal es en qué momento el personaje narrador se sitúa frente a los eventos de la historia que cuenta. Por supuesto, contarlos en términos de el tiempo presente, usando verbos en tiempo presente, lo que permite, entre otras cosas, dar un carácter de cercanía, de, digamos, muchísima intimidad entre el lector y la historia que el narrador nos cuenta. Esa circunstancia del tiempo presente con frecuencia es utilizado en libros para primeros lectores que suelen a veces resultar más claramente identificables para los más pequeñitos. Con mucha frecuencia lo que encontramos en los relatos contemporáneos es el uso del pasado imperfecto o del perfecto o del pluscuamperfecto. Esa situación es la que supone que el narrador da cuenta de unos eventos que ya sucedieron, que ya terminaron o que están todavía en proceso. El uso del pasado imperfecto, del perfecto, del pluscuamperfecto no necesariamente tienen que ser manejados de manera rigurosa, sino, por el contrario, de manera alternada, de manera armónica, de modo que el lector pueda sentirse, digámoslo así, llevado de la mano del narrador frente a las circunstancias. Es muy sencillo de usar y eso lo hacemos con frecuencia en la vida cotidiana. Cuando contamos, por ejemplo, un evento que nos interesa, se lo contamos a otro, decimos algo como, por ejemplo, yo estaba parado en la esquina, pasado imperfecto, estaba parado en la esquina cuando cayó un aguacero de flores sobre mi cabeza. Cayó el pasado perfecto. Había comido ese día una tarta de limones, el pluscuamperfecto. Si vamos con ese tipo de, digamos, alternancia de los tiempos, estamos llevando de manera muy sutil al lector a lo largo de una historia, haciéndola vívida y, por supuesto, verosímil, a pesar de lo más disparatada que sea. Una lluvia de flores cuando estaba parado en la esquina. Un aguacero de flores. El futuro es ese tiempo, por supuesto,
por venir. El narrador está situado frente a las acciones en un pasado o en un presente y está hablando de unas acciones hipotéticas. No es fácil de manejar, pero cuando alternamos con estos otros tiempos, con estas otras opciones del punto de vista, la historia se enriquece de manera maravillosa. El punto de vista del nivel de realidad. La realidad, entre comillas, la realidad real, tiene una serie de niveles, de planos, digámoslo así, que dependen en gran medida de quien la vive. Hay una realidad totalmente objetiva, entre comillas objetiva, que no es siempre verificable. Hay una realidad supuesta, una realidad presunta, hay una serie de planos que el narrador tiene que comprender con el objeto de hacer el pacto con el lector, o involucrarse en el plano de lo explícitamente y abiertamente fantástico, que supone establecer, como en ese primer inicio del libro de Kafka, una mañana, después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto, es situar de inmediato al lector en el plano de la fantasía, en el plano de lo absolutamente fantástico. De ahí, como les digo, cualquier cosa puede suceder. Por eso es que es importante que ese pacto sea explícito, claro con el lector. O en el plano de lo puramente subjetivo, es decir, desde las explicaciones muy personales que supone la visión del narrador frente a la realidad. Si por ejemplo, el autor ha supuesto generar un personaje infantil, involucrarse como un narrador infantil, puede encontrar en el plano subjetivo una beta maravillosa para relatar las situaciones más disparatadas. Pero tiene que ser claro desde el comienzo con el lector que lo estamos situando en ese plano de la subjetividad, o bien en el plano de lo fantástico, o bien en los múltiples planos de la realidad. Ese punto de vista del nivel de realidad tiene que manejarse con mucha sutileza, con mucho cuidado, porque es uno de los errores que con mayor frecuencia se cometen cuando estamos hablando de literatura infantil y juvenil. Aunque no toda la literatura infantil y juvenil maneja estos planos, por supuesto. Uno de los mejores ejemplos para hablar en el plano de la gran novelística contemporánea es Gabriel García Márquez, por supuesto, o Alejo Carpentier. Eso que llamamos el realismo mágico o el realismo maravilloso no es otra cosa que un desdoblamiento de los diferentes planos de realidad con los diferentes planos de lo fantástico. Basta con que recordemos todas esas desmesuras, esas situaciones imposibles, absolutamente desbordadas de imaginación que nos plantean libros como Cien años de soledad o como El siglo de las luces o como algunos de los libros de Cortázar, de Julio Cortázar, en los que situaciones totalmente imposibles y disparatadas se hacen perfectamente verosímiles. Recordemos el personaje que echa por la boca conejitos de Cartas de una señorita en París, o bien todos los personajes alucinantes de Cien años de soledad. Se mueven en este plano de lo fantástico real sin ningún problema, aun cuando son libros que no son específicamente orientados a los lectores más pequeños. Continuando con las voces del narrador. Por último, el punto de vista de las características del narrador personaje es decisivo, porque no será lo mismo que asumamos un narrador, por ejemplo, un abuelo o una abuela que cuenta una historia, o un niño o una niña que nos cuenta esa historia, o un niño de provincia que nos cuenta la historia, o un niño que acaba de llegar de su escuela en Oxford y que nos cuenta la historia. Las características de punto de vista del narrador son determinantes para sostener lo que llamamos el tono de la narración. Vamos entonces con el siguiente aspecto. El tono de la narración se refiere a el registro de la expresión. Cuando digo registro, estoy
tal vez aludiendo a eso que en música se llama el cómo suena el relato, cómo la expresión tiene una suerte de sonoridad, digámoslo así, psíquica para el lector. El registro de la expresión supone que el lector identifique esa sonoridad de la voz del narrador. ¿Y cómo lo hace? A partir de el manejo de una serie de recursos, ya veremos. Pero ese registro puede ser, por ejemplo, íntimo, familiar, muy cercano al narrador, que suele ser muy frecuente, por ejemplo, en los textos de literatura infantil para primeros lectores. O puede ser desenfadado y coloquial, que también con frecuencia es muy apropiado para la literatura juvenil. O el tono confidencial, que pareciera que el narrador le está contando una confesión al lector. Es con frecuencia muy cercano a esas estructuras o a la presentación de esas historias a partir de cartas o de correos electrónicos o cosas así. Hay un libro que lo maneja de manera muy interesante y es este de Jacqueline Wilson, preocupados.com, una novela que se desarrolla con base en una serie de confesiones de los personajes infantiles que hacen de manera anónima en una página web que un profesor cuelga. Confesiones de sus preocupaciones más sentidas y más intensas en su vida. Es el tono confidencial. Existe, por supuesto, un tono objetivo, que es el que corresponde a un narrador omnisciente, objetivo o de narración cero. Y existe también un registro especializado que con frecuencia está más, digamos, destinado a cierta literatura que tiene una orientación muy cercana a ciertos lectores muy específicos. Ese registro, ese cómo suena la voz, ¿cómo se consigue? A partir de este tipo de recursos. Definir el narrador personaje. Cuando uno define el narrador personaje, ese narrador personaje tiene unas características de edad, de sexo, de formación, de interpretación de la realidad, etc. A veces de idioma, a veces de país, de nacionalidad, etc. Será lo mismo, como les decía hace un rato, será diferente, como les decía un rato, si la historia nos la está contando una niña de 16 años o nos la está contando una madre de 35 o una abuela de 82. Puede estar contando el mismo evento, pero lo dirá de manera diferente. El narrador en ese caso tendrá que tener unas características muy claras y sostener esa voz a lo largo de toda la narración. Por eso definir las características del narrador personaje es decisivo para el registro, la sonoridad de esa voz del que cuenta. Por supuesto, la gramática y la sintaxis y el léxico, esas características del manejo de la lengua son las que determinan cómo es que suena esto. Por supuesto, si yo establezco estructuras gramaticales muy complejas, es decir, llevando al lector a enfrentarse a un relato minucioso, meticuloso y complejo, seguramente va a sonar diferente a si lo hago usando una gramática sencilla, casi de carácter periodística, simple, donde el sujeto, verbo y predicado o complemento se identifican claramente, donde acudo a un léxico muy básico, muy elemental o muy despojado de complicaciones, porque estoy hablando, por ejemplo, desde un personaje narrador que es un niño de 8 o 9 años. Entonces, en ese caso, la definición del narrador personaje y las características del manejo del lenguaje y de sus elementos hará que el registro tome tal o cual sonoridad. Igual, el manejo de las estructuras de la historia, como lo veíamos en los módulos pasados. ¿Qué tan compleja es la presentación de la historia? Si estoy haciendo, por ejemplo, pasos atrás a partir de recursos memorísticos, o si estoy mostrando historias simultáneas, etc., me darán a mí también una suerte de sonoridad sobre la historia que estoy contando. Y los recursos literarios, que por supuesto son los que hacen que esta voz del narrador tenga esos registros. Una serie de imágenes de carácter poético, evocador,
metafórico, o las hipérboles, las grandilocuencias, las exageraciones, las onomatopeyas, las palabras que reproducen los sonidos de la realidad, o giros populares, giros locales, refranes, un léxico especial o un léxico muy local, las referencias históricas o referencias culturales. Será diferente llamar mochila o llamar chuspa o llamar bolsa a una determinada o un determinado mismo objeto, o hablar de un determinado tipo de comida, de un determinado tipo de región. Ese tipo de cosas le van dando una suerte de característica específica al registro de la narración. O los vocativos, que son también de uso muy frecuente y muy apropiado en los relatos para los más pequeñitos. Eso de hablar directamente con el lector, llamarlo, hablarle, decirle cosas como, y aquí os voy a decir, o quiero contarte una historia que sucedió, o puedes creer que una vez tal cosa. Está uno haciendo el vocativo, es decir, la alusión dialógica al lector. Ese tipo de recursos nos va siempre a llevar a establecer un determinado registro. Ese registro, en lo posible, debe ser controlado y mantenerse a lo largo de toda la historia que se cuenta, o bien si es un narrador, personaje protagonista o personaje testigo, debe alternarse en función de las características de ese personaje. Como ustedes van viendo, todas estas características del narrador, la historia y el lector, o las características de estos tres pilares, se van imbricando y están íntimamente relacionadas. Es lo que llamamos la correspondencia formal. Esa correspondencia formal entre el narrador, la historia y el lector deben manejarse de manera muy cuidadosa. Cuando ustedes están estableciendo una historia, no se olviden de esta maravillosa trinidad: el narrador, la historia o relato y el lector. Ese narrador que está definido por las voces, las diferentes voces y los puntos de vista que ya vimos. Esa historia que está establecida a partir del tono de los temas y las estructuras que hemos decidido darle, y el perfil o características de ese lector. ¿Cómo se ajustan? ¿En función de qué? De la coherencia y en función de la pertinencia. El narrador debe ser coherente, la voz del narrador debe ser coherente con la historia que se cuenta y el tema que está abordándose. Y debe haber una coherencia entre esa relación del narrador de la historia con el lector al cual está destinado el relato. La coherencia tiene que ajustarse todo el tiempo, y uno tiene que estar en el proceso de revisión de su relato, en revisión de lo que ha escrito, pensando en la coherencia entre esta trilogía, el narrador, la historia y el lector, y por supuesto en la pertinencia. Entonces, la pertinencia y la coherencia serán, digámoslo así, los dos nortes de corrección y de evaluación y de autocrítica que debe establecer el narrador en función de mantener en pie esos tres pilares del arte literario.